Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, pues continuando con nuestras clases virtuales, en esta ocasión vamos a trabajar acerca de las emociones y las estrategias para regularlas. Bueno, yo sé que es un tema bastante interesante y aprenderemos también aquí a cómo controlar esas emociones. Observa bien el enlace, el video donde desarrollamos esta clase y seguidamente desarrolla tu práctica. Bueno, pues entonces manos a la obra. Atentos, les contaré un caso. Durante el festival de danzas, Andrea se enojó porque Ángela se equivocó en la secuencia de los pasos. Como Ángela solo atinaba a decir que se puso nerviosa y que no era para tanto, Andrea empezó a gritarle. Sentía que el corazón le latía con fuerza y le sudaban las manos. Quería pegarle, pero al sentir que le faltaba el aire, se dio media vuelta y se fue. Y Ángela se quedó llorando. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras encontrado en el caso de Andrea y Ángela? ¿Cómo habrías reaccionado? ¿De qué forma Andrea manejó su enojo? ¿Por qué fue importante lo que hizo? ¿Qué habría sucedido si no controlaba su enojo? Bueno, pues esto es parte de las emociones. Durante situaciones que vivimos, reaccionamos de diferentes formas, con diferentes emociones, como por ejemplo la alegría, el miedo, la tristeza o el asombro. Las emociones son sensaciones muy intensas, pero que pasan rápido y que son producidas por un hecho, una idea, un recuerdo. Por ejemplo, cuando recuerdas jugar con tus compañeros o tus amigos, o cuando te dieron la sorpresa, por ejemplo, te hicieron una pequeña fiesta, te alegraste muchísimo, ¿cierto? Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Cada persona es diferente y experimenta una emoción de forma particular. Durante la pubertad y la adolescencia se experimentan cambios frecuentes con el estado emocional. De la alegría se puede pasar a la tristeza, de la tristeza al enojo o a la calma. Las emociones son pasajeras. Los sentimientos, en cambio, permanecen en nosotros por más tiempo. Sentimientos positivos como el cariño, la amistad y la confianza nos acercan más a las personas. Los sentimientos negativos como el odio, la envidia y el resentimiento nos alejan de las personas. Ahora veamos los 6 tipos de emociones. ¿Cuáles son las emociones? Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza. El miedo es la adaptación a una amenaza o peligro, produce inseguridad, temor. La sorpresa, asombro, desconcierto. Asco, disgusto. La ira, rabia, enojo, furia. La alegría, diversión, euforia, sensación de bienestar, de seguridad. La tristeza, pena, pesimismo.
Las emociones tienen diferentes funciones. El miedo, por ejemplo, tratamos de protegernos, de cuidarnos. La sorpresa ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. El asco nos produce rechazo hacia aquello que no queremos ver cerca de nosotros. La ira nos induce a la destrucción. La alegría nos hace sentir bien y lo recordamos porque nos hace sentir felices. La tristeza nos motiva hacia una reintegración personal. ¿Sabías tú que las emociones, para expresarlas, se mueven 42 músculos diferentes de la cara? Y la mujer es la que mejor expresa sus emociones. Dentro del componente de la emoción también está el aspecto orgánico, físico, que se expresa a través de las emociones de manera involuntaria. Por ejemplo, cuando tienes alegría, estás feliz, tu rostro cambia, ¿cierto? Cuando estás con ira, por ejemplo, tus ojos se dilatan, la pupila, tu cara se pone roja, te sube la temperatura. Cuando tienes miedo, por ejemplo, también empiezas a temblar. En casi todas las culturas, las expresiones acerca de la alegría, la ira, la tristeza, el llanto, son las mismas. Las emociones son muy importantes, ¿no? Pero también controlarlas es bastante importante porque de alguna manera estas nos permiten tener mayores retos o de repente comprometernos con nuevos retos, tener buenas relaciones interpersonales, ¿no? Para manejar las emociones es importante desarrollar estos consejos, ¿no? En primer lugar, reconocerse y entenderse a sí mismo. Si tú no te reconoces, si no te entiendes, no sabes en qué momento vas a explosionar, en qué momento vas a, de alguna manera, dañar a alguna persona, entonces, pues, vas a estar mal, vas a alejar a las personas de ti, ¿no? Y lo importante es reconocerse en qué momento somos explosivos, en qué momento nos tranquilizamos. Controlar los impulsos. Una buena técnica es contar del 1 al 10 y después actuar. Motivarse constantemente para lograr los objetivos que nos trazamos. Entender a los demás y ponerse en el lugar del otro. Saber expresar lo que sientes sin ofender al otro, ¿no? Entonces, hay consejos para controlar las emociones negativas. Al dejarnos llevar por las emociones intensas como, por ejemplo, la cólera, podemos lastimar a las personas que nos rodean. Para evitar caer en este tipo de situaciones, es recomendable seguir ciertos consejos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es respirar normalmente, luego inhalar, exhalar lentamente hasta sentir que nos hemos serenado, nos hemos calmado. Otra, alejarnos de la situación que causó la cólera. Si es necesario, salgamos a caminar o realicemos alguna actividad física, ¿no? Eso nos ayudará a tranquilizarnos. Es importante también identificar qué situaciones y acciones pueden darnos cólera. Si lo detectamos a tiempo, bueno, pues será posible anticiparnos y evitarlas para que el enojo de alguna manera no se apodere de nosotros. Ojo, ten en cuenta esto, el control de nuestras emociones es la base para establecer buenas relaciones interpersonales.
Entonces es importante conocernos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento explosionamos y en qué momento nos controlamos? Bueno, aquí te presentamos la práctica. Esta parte está el desempeño, lo que queremos lograr en esta sesión de clase. En el inicio está el enlace. En el desarrollo, la fecha de entrega, la hora. En esta parte ya empezamos a hacer el desarrollo de la práctica. Está aquí un pequeño concepto para recordar y comprender, ¿no? Y acá hay dos situaciones que siempre suceden, donde tú deberás identificar la emoción y el por qué sucede, ¿no? Abajo hay otro cuadrito donde vamos a identificar las causas, las consecuencias con respecto a la emoción, como por ejemplo la ira, ¿no? Por ejemplo, cuando cogen tus cosas, te molestas, te causa ira y puedes maltratar a la persona, gritar. ¿Y qué le pasa a las personas? Se resienten, se alejan de ti, se ponen mal. Entonces aquí puedes completar en base a este ejemplo con otras emociones. Acá también de igual manera un pequeño concepto acerca de control de emociones, cómo relajarse, ¿no? Cómo controlar estas emociones. Es un pequeño concepto, ¿no? Para recordar. Acá responder en base a las preguntitas es opinión tuya, criterio tuyo, pero debe ser claro y coherente. Acá un compromiso con respecto al control de tus emociones, a practicar las técnicas de relajación, las técnicas de control de emoción, ¿no? Entonces, para que de alguna manera esa ira no te cause malestar. Aquí dos imágenes de mandala, que también es una técnica para relajarse. Esto puedes ir pintando de acuerdo a tu creatividad, puedes poner música y luego le tomarás una foto y me lo envías. Y lo que pintaste lo cortarás, como esto lo cortarás y lo utilizarás pues para tu libro desplegable. Ese libro desplegable será revisado cuando regresemos, ¿no? Y lentamente puedes ir trabajando tu libro desplegable.